Bien, buenas tardes. En este video vamos a definir el diseño conceptual del proyecto correspondiente para la asignatura de elementos de máquinas 3, el cual consiste en diseñar una máquina despulpadora de nances. Entonces, primero definir el objetivo de la presentación es el diseño conceptual, ¿verdad? El diseño conceptual se trata de definir el funcionamiento básico de la máquina que se quiere fabricar. Esto se hace sopesando las diferentes alternativas y todas las opciones que cada una de estas incluye. Otra cosa que es importante es que se debe cuidar estos principios que menciona aquí se deben tomar en cuenta para evaluar las posibles combinaciones de estos conceptos. Se debe cuidar la compatibilidad física, el mantenimiento de independencia funcional y los materiales a utilizar. Bien, el primer paso es el proceso de ideación. Primero se presenta el problema, que en este caso es extraer la pulpa del nance. La examinación del problema incluye primero el conocimiento de que el peso promedio del endocarpio, es decir, la capa que protege la semilla, es de 21 gramos y el mesocarpio, que digamos la carne o la pulpa, como se conoce comúnmente, es de 34 gramos. Otra cosa es que el endocarpio es relativamente duro en comparación al mesocarpio. Y eso puede ser de ayuda al momento de extraer la pulpa. Primeras impresiones. Para extraer la pulpa, el epicarpio, la piel, la capa exterior, digamos, del nance no es necesario que sea removida, digamos. También se comen, no como, digamos, la piña o otra fruta donde se tiene que pelar, digamos. Otro aspecto importante es que el resultado puede ser un concentrado, es decir, no necesita ser un producto, el producto final no deben ser los nances enteros con la pulpa, con la semilla extraída, sino puede ser un concentrado, no como las aceitunas, por poner otro ejemplo, ¿verdad? Que sí se espera que la aceituna se mantenga su forma. Bien, entonces se forman primero los conceptos iniciales, es decir, el funcionamiento básico, ideas básicas de cómo puede funcionar esta máquina. El primer concepto, estos conceptos se generaron a partir de un método intuitivo como ser la lluvia de ideas. Ese es el primer concepto que viene a la mente, es como se mencionó anteriormente, algo similar al de las aceitunas, que es extraer la semilla de cada nance individualmente y que el producto entero, digamos. Este tiene desventajas. Primero, que se desperdicia gran parte del mesocarpio, como se menciona aquí, es relativamente bajo. Solo es del 40% de todo el nance es la carne, digamos. Entonces, sí se desperdicia gran parte. Otro es que hay una menor capacidad de producción porque esto se hace individualmente. No trabajan todos al mismo tiempo, sino que va uno por uno y eso pues reduce la capacidad de producción. Tercero es que no tiene sentido hacerlo de esta forma porque nadie está pidiendo el producto final entero como las aceitunas, sino más bien las personas pues buscan comprar el concentrado. Entonces este primer concepto la verdad es que no tiene sentido y se elimina automáticamente. El segundo concepto consiste en machacar los nances y de esa masa que se produce separar los desechos de la pulpa, ¿verdad? Esto es ese proceso de separación podría ser, digamos, por decantación o podría ser mediante tamices. Y un tercer concepto que es someter a los nances a un proceso similar al de rallar queso, por ponerlo así
de una forma muy sencilla y clara. Se raya la pulpa, pero no la semilla, ¿verdad? Las ventajas es que básicamente este es el concepto que se maneja en las despulpadoras de frutas actualmente. Eh, y que es un solo proceso, o sea, no se debe separar como en el concepto 2. Se separa y ya automáticamente se extrae la pulpa y lo que queda en el rallador, digamos, serían los desechos. Aquí hay aquí se presentan diagramas de estos últimos dos conceptos que clasificaron, digamos, eh, y de cómo podrían funcionar, digamos. Para el concepto 2, el que consiste en machacar los nances con todo y semilla, se puede hacer de la siguiente forma. Primero, frotando dos placas abrasivas, esto podrían ser que tenga algunas protuberancias aquí, una o ambas placas, para que esto se haga una sola masa que después tiene que pasar al proceso de separación, que podría ser algún colador, algún pascón. Y otra idea que surge es tener esta placa con un movimiento que va y viene, y esta otra placa que tiene un movimiento de arriba hacia abajo. Entonces, esta podría ser la que tiene las protuberancias y que va aplastando, y para no siempre estar aplastando los mismos nances, este de aquí tiene otro movimiento. Entonces, un movimiento más complejo que este de acá. De ahí, para el tercer concepto, digamos, rayar la pulpa del nance, se presentan estas dos alternativas. Que eso puede ser que este de aquí sea una rejilla o una malla o algún tipo de tamiz, que funcione como un tamiz, eh, donde aquí se esté haciendo presión a estos nances de aquí, y por supuesto esta placa entonces tendría que estar simulando la acción de rayar el queso con una mano, pues. Y por último, siempre en este mismo concepto de rayar los nances, se tiene que el tamiz, en lugar de ser horizontal, que sea radial. Y de esta forma se puede hacer con paletas, o se puede inventar otro mecanismo para hacer la presión contra el tamiz y que la pulpa caiga por gravedad, mientras los desechos se pueden extraer posteriormente y quedan aquí atrapados, igual que como que aquí quedan los desechos atrapados acá, mientras la pulpa sale por abajo. Ahora se comparan estos cuatro conceptos, estas cuatro opciones por concepto, en este cuadro comparativo, donde se van a usar los siguientes criterios: construcción, operación, montaje y desmontaje, tamaño, mantenimiento y confiabilidad, y modo de clasificación. A construcción se refiere a la sencillez y la rapidez del ensamble. Se busca que no se requieran herramientas especiales o mano de obra altamente calificada, es decir, que sea fácil. Segundo, la operación se refiere a la facilidad de la operación de la máquina, así de fácil, que igual que el operario no requiera estar altamente calificado. El montaje y desmontaje busca que el montaje sea lo más sencillo posible. El tamaño se refiere al espacio físico que ocupa la máquina. El mantenimiento y confiabilidad se refiere a la eficiencia de la máquina, a que tenga un buen funcionamiento y que tenga que sea seguro para los operarios. Y el modo de clasificación se refiere al acceso para realizar el mantenimiento, es decir, se busca que sea fácil y que requiera poco esfuerzo corporal también.
Aquí se evalúan cada uno de estos criterios del 1 al 10 y aquí se puede observar la, el, el valor que se le dio a cada uno de las opciones según el criterio. Como se puede observar, para el tamiz rotatorio tiene una facilidad de ensamble porque al final cuenta nada más como un motor aquí para hacer girar este eje y eso es todo básicamente, mientras que este requiere un, un, em, un mecanismo para hacer presión aquí, mientras que este otro de acá vendría siendo un vía la manivela de la corredera. Y este de aquí ocupa dos mecanismos vía la manivela de la corredera, uno que haga este movimiento y este otro de acá. Por lo que se puede observar que tanto la construcción como el desmontaje y el modo de clasificación que todos están relacionados al mecanismo de la máquina son bastante bajos. Igual con este otro de acá tienen esas métricas bastante bajas porque requieren dos mecanismos. Y esta otra de acá sí es más sencillo, igual solo tiene un vía la manivela de la corredera, que igual ya es un mecanismo complejo, no como este que simplemente es un motor y una polea, pero este siempre va a ser un mecanismo más fácil. Y la otra es este equipo, que puede ser más difícil de encontrar, a lo mejor se tiene que fabricar específicamente para estas placas de aquí me refiero, estas placas con protuberancias, probablemente tendrían que ser fabricadas específicamente para esta máquina y eso haría que sea más difícil reemplazar esas piezas. Entonces, aquí se pueden observar los valores que se le dieron según estos criterios. Se hace la sumatoria y definitivamente el que tiene el mejor resultado, el que es más eficiente, es más sencillo, es la del tamiz rotatorio. Bien, entonces ese va a ser el concepto básico, el funcionamiento básico que se va a elegir para la máquina despulpadora de Nances, que además de las que se mencionaron, tiene otras ventajas. Primero, que ese es el funcionamiento básico que usan todas las despulpadoras de frutas actualmente en el mercado. Por lo tanto, también ya se conoce el diseño conceptual básico. Ya está bien definido cuáles son los componentes y el funcionamiento básico porque hay varias máquinas ya existentes con las cuales comparar. Y por lo tanto el trabajo se reduce a adaptar esas despulpadoras que ya existen en el mercado a Nances únicamente. De ese diseño conceptual existen dos alternativas. Esta de aquí, funciona con un tornillo sin fin, por aquí se meten los nances y posteriormente pasan al tamiz. Bueno, primero pasan a una cámara de pretriturado y después pasan aquí a este tornillo sin fin, a esta cámara que tiene el tornillo sin fin, que a medida va empujando los nances, los desechos, hasta llegar aquí a la cámara de desechos, va extrayendo la pulpa. Y está este otro método, este se usa principalmente en despulpadoras manuales. Y está este otro que consiste en, después de pasar al de la cámara de pretriturado, pasa aquí a la cámara donde está el tamiz y son una serie de paletas las que hacen la presión contra el tamiz. Y como no va avanzando hacia la cámara como no tiene este tornillo sin fin que haga que los desechos vayan avanzando hasta la cámara de desechos, por lo general estas máquinas están inclinadas para que vayan bajando por gravedad. Aquí se comparan ventajas y desventajas de cada una de ellos, de estas dos alternativas.
las ventajas del método con paletas es primero, se reducen los costos. Se reducen los costos porque, bueno, primero porque se usa menos material para realizar estas paletas que tener este tornillo sin fin, que es más grande, más pesado, requiere más material. También se aprovecha la fuerza de gravedad, es decir, el motor en esta alternativa no solo tiene que mover, no solo es el movimiento rotatorio, sino que también tiene que tomarse en cuenta la fuerza que aplica para ir moviendo los desechos hasta que para el final, mientras que aquí se aprovecha la fuerza de gravedad. Y por último, la facilidad para cambiar las piezas, porque este tornillo sin fin probablemente tenga que ser diseñado específicamente para esta máquina, mientras que estas paletas, aun si fueran diseñadas únicamente para esta máquina, serían más fáciles de construir. Y el tornillo sin fin, una ventaja que tiene es que así se evitan estancamientos por el tornillo sin fin, mientras que aquí pues puede ser que se estanque aquí algún parte de los desechos, pero eso también depende del calibre del tamiz. Y desventaja es, como se mencionó antes, el costo del tornillo sin fin y la dificultad para reemplazar esas piezas. Entonces, queda definido finalmente el diseño conceptual. Va a ser con paletas, que básicamente el diseño conceptual que utilizan todas las despulpadoras de frutas en el mercado actualmente. Aquí se puede observar los diagramas proporcionados por Boran más Chen. Este es la Boran P500 y como se puede observar está inclinada, tiene aquí la cámara aquí no se muestra la cámara de triturado y aquí los tamices, aquí falta la tapa y aquí se puede observar el tamiz con las paletas. Finalmente se describen entonces las componentes que va a tener la máquina. Consta de un motor eléctrico que como se determinó en la comparación de métricas con otras máquinas ya existentes en el mercado, este motor eléctrico va a andar en aproximadamente 3 HP. Tiene la tolva de alimentación, que es esta que se muestra aquí arriba, la tolva inferior con boquilla, que es por donde sale la pulpa, la cámara de admisión y pretriturado, que es la que no se muestra aquí, que contiene unas cuchillas y paletas que pretrituran los nances para posteriormente pasar a la cámara aquí están las paletas giratorias y para pasar después al tamiz. Y por último la salida de los desechos, que es esta de aquí, y la carcasa, que se refiere a toda la estructura de la máquina. Y bien, otra cosa, el tamiz, según igual como se determinó en el informe, va a andar en alrededor de calibre de 5 milímetros o de 3 milímetros. También todos estos materiales van a ser de acero IC 304, que es el que usan todas las máquinas despulpadoras de frutas actualmente en el mercado. Y bien, con eso termina la presentación del diseño conceptual y se logró definir el concepto básico con el que va a funcionar la máquina despulpadora. Gracias.